Muy bien, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Me da de verdad un gusto verles, ver el esfuerzo que cada uno de ustedes hace por conectarse, por tomar la clase, mandar su tarea, poner atención y seguir los lineamientos que les pedimos en cada una de las lecciones, ¿verdad? Que es lo general para toda la materia. Así es que estamos contentos y agradecidos por lo que están aprendiendo y por la disposición que ustedes tienen para poder escudriñar las escrituras. Y sé que esto es un comienzo para que nuestra mente sea diligente en cuanto a la profundidad del texto y tenemos una responsabilidad colectiva y personal de poder escudriñar y hacérselo saber a aquellas personas que están ajenas, que están renuentes, que se han resistido mucho tiempo, pero la obra del Señor, confiemos en lo que Dios está haciendo, lo que el Señor hará, pero por lo pronto preparémonos para que el Señor nos use y seamos obreros diligentes, obreros preparados para la viña del Señor. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios, por el amor y por la misericordia derramada sobre sus vidas, sobre sus hogares, familias, hijos, matrimonios, Señor, sobre sus trabajos, sobre sus relaciones personales, amistades. Gracias, Señor, porque toda nuestra vida y lo que somos debe girar alrededor de ti para que como hijos tuyos cobre un verdadero sentido. En esta noche, Señor, te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para tomar una lección más de esta materia, de estas cartas que fueron escritas por hombres que tú escogiste y que hoy tenemos que estudiar para aprender, Señor, el mensaje, así como aquellos que lo recibieron por primera vez. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a la cuarta lección de esta materia de primera y segunda de Pedro. La cuarta lección se llama llamamiento a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Ok. Bueno, considero lo que la palabra de Dios dice y creo que tenemos la misma opinión cuando estudiamos la palabra, que a tal salvación y tan buenas nuevas que se nos han compartido, requiere que cada uno de nosotros como cristianos ejercitemos diligentemente nuestra mente y tengamos una disciplina moral. Nuestra mente tiene que ser diligente al escudriñar la palabra, meditarla, comprender cuál era el propósito. El propósito no ha cambiado, pero qué quería decirle a la audiencia original, como hoy también tenemos que estudiarla. Entonces tenemos que tener una mente diligente, ¿sí? Una mente investigadora. Tenemos que ejercitar entonces la diligencia mental y la disciplina moral. Es muy importante. Entonces, estas dos características de la diligencia mental y la disciplina moral debe hacerse con gozo y con gozo y con confianza en el Señor Jesús por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Si nosotros vemos la obra maravillosa del Espíritu Santo en todos aquellos hombres que en su momento escucharon las buenas nuevas, que su mente aceptó, su corazón recibió ese mensaje y fueron transformados, podemos ver una obra maravillosa de el Espíritu Santo, cómo cambió a personas importantes. Podemos mencionar un ejemplo bíblico, Pablo, otras personas importantes en la historia, porque Dios es perfecto. Ahora, nos ha escogido a nosotros. Y como cristianos, lo repito, debemos ejercitar nuestra mente y debemos tener una disciplina moral. Pero cada una de estas cosas que hagamos, aunque sea repetitivo, tenemos que hacerlo con gozo. Tenemos que hacerlo con confianza en lo que el Espíritu Santo hizo
y que hoy está haciendo con nosotros. Si ustedes se dan cuenta, estamos en un momento donde estamos haciendo diligente nuestra mente al estudiar, al escudriñar, al memorizar, pero al mismo tiempo entramos a una disciplina moral y la disciplina hay que llevarla paso a paso, pero hay que ser constantes, hay que ser diligentes, hay que seguir adelante y la misma escritura nos va a ir mostrando, como dice su palabra, que el Señor nos mostrará el camino por el cual debemos andar. Miren, el vivir a la luz del regreso de Cristo reclama algo, reclama una vida de obediencia, no algunos aspectos o por algunas características o algunas situaciones o circunstancias, sino que demanda y reclama de cada uno de nosotros vida de obediencia. Y aquí sería la pregunta, ¿somos nosotros obedientes a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a través de lo que la palabra nos enseña o somos obedientes a nuestra manera? ¿Cómo obedecemos a las escrituras? ¿Cómo obedecemos a Dios? Estábamos analizando la vida de Noé, de cómo hizo el arca con las indicaciones perfectas que Dios le dio. Y aguantó mucho tiempo encima del agua, aguantó mucho tiempo el recibir agua, aguantó muchas toneladas por muchos días y no tenía la ingeniería y la inteligencia que hoy tienen grandes buques, grandes navíos, pero tenía la sabiduría y el poder de Dios. Eso marca una grande diferencia. Es como nuestra vida. Si yo obedezco de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice, mi obediencia va a ser mejor cada día. Y tú mismo vas a marcar una diferencia en el antes y en el después. En el antes porque obedecía como yo creía que me decía la palabra, pero al ser diligentes, al tener una disciplina moral, al dejarnos guiar por el Señor, creo que nos hemos dado cuenta o vamos descubriendo que no estábamos obedeciendo como deberíamos hacerlo. Si nosotros analizamos nuestra vida al momento de estar profundizando en las escrituras, decimos, me falta santidad, me falta obediencia, me falta amor, me falta hasta ser un mejor amigo, me falta ser un buen compañero, me falta ser padre. Miren, todos estos aspectos están relacionados con el llamamiento a una vida santa, porque si nos apartamos para el propósito de Dios en cada uno de estos aspectos que le menciono y en cada una de estas circunstancias, vamos a tener una vida de obediencia. Y tener una vida de obediencia va a marcarte a ti o va a hacer la diferencia entre un siervo fiel y un siervo infiel. Una vida de obediencia va a levantar a un siervo fiel. Vamos a verlo a través de las escrituras. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Ok. El título de esta porción bíblica sí es importante, va de acuerdo a lo que estamos viendo, el siervo fiel, el siervo vigilante. Fíjense cómo se desarrolla, ¿no?, en la historia esta porción bíblica. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Quién puede hacer esto? Bueno, se nos está dando una indicación por parte de Jesús. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Un siervo diligente que está captando todo lo que se le está diciendo, pero no solamente lo capta, sino que lo hace. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, estamos hablando de un siervo fiel. Un siervo fiel es un siervo diligente, es un siervo que presta atención a las indicaciones y como dice la escritura, puede venir a la primera, segunda, tercera vigilia, siempre va a estar preparado para cuando escuche esa voz. O sea, nuestra vida tiene que estar consagrada a Dios. Dice claramente que las ovejas pueden reconocer la voz de su pastor, oyen la voz del pastor y le siguen. Otro aspecto, una vida de santidad, una vida de obediencia, siempre va a ser una vida que esté con un oído dispuesto y un oído que reconoce la voz de su pastor. Entonces, puede venir a la primera vigilia y cómo vas a estar tú preparado. Puede venir a la segunda y te puede hallar dormido. No, quiere encontrarnos diligentes, quiere encontrarnos fieles, quiere encontrarnos obedientes. Puede ser a la primera, a la segunda o a la tercera. Versículo 41, 12:41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, preparado, despierto, diligente, fiel. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, le importa nuestro corazón y la actitud al Señor, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a embriagarse, o sea, a descuidar lo que se le dio para que administrara fiel y diligentemente. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esta parte donde dice le pondrá con los infieles es degradar, es quitarle todo lo que por confianza y por ser un siervo diligente se le había dado, porque tenía una vida en obediencia, porque el llamamiento era santo y consagrado para lo que se le estaba confiando, pero dice que por hacer todo lo contrario, se le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense, somos siervos. Estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios, pero el contexto es muy claro. Le había dado que cuidara los bienes a este siervo. Hoy, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estamos conociendo, ahora tenemos la revelación general y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que se nos ha dado la responsabilidad de predicar el evangelio. Pero dice que si no se prepara y no hace conforme a la voluntad que el siervo ya conoce, se está ignorando las indicaciones y los mandamientos o las órdenes de su Señor, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, comprendan que por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Muchos dicen, Señor, quiero tener este don y quiero tener este don y quiero tener este don y quiero... Podemos querer muchas cosas, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué podemos administrar fielmente? Si el Señor nos ve con la capacidad de ser fieles y diligentes con todo nuestro ser para un don, para un talento, que sea de Dios el que nos lo dé, porque Él va a ver la preparación de nuestro corazón. Bueno, continuando con lo que estamos viendo de este tema del llamamiento santo, nosotros debemos llevar a cabo esa obediencia modelando nuestra conducta en base a la santidad de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo, santo, santo. Y Él nos ha llamado así, a vivir vidas santas. Antes, la ignorancia espiritual había permitido a los lectores de Pedro que dieran lugar, perdón, a deseos incontrolados, porque no conocían la voluntad, porque había ignorancia espiritual y ellos mismos se abrieron para esos deseos incontrolados. Pero el modelo de conducta de Dios para su pueblo se hizo una realidad o un modelo, ¿sí? En base al carácter revelado. El modelo de la conducta de Dios para su pueblo se basa en su carácter revelado. Les repito algo que ustedes ya saben. El Señor es santo, santo, santo. Entonces, la santidad y la vida como la de Cristo es la que se te insta o se nos pide, se nos suplica o se nos insiste a llevar una vida de santidad, y el bien es para nosotros, pero se le pide al pueblo, y Pedro le estaba pidiendo esto al pueblo. En la historia de Lucas, en lo que estamos viendo, se le pedía al pueblo, a los lectores, ¿sí? Que llevaron una vida en santidad, y hay dos razones. La primera razón es que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús vivió una vida en santidad a pesar de que se vio rodeado por una comunidad llena de pecado, con mucha necesidad, pero estaban en pecado y no se dejó contaminar. ¿Qué es lo que estaba pidiéndole Pedro a estos oyentes? Que tomaran en cuenta el ejemplo de Jesús como sus hijos. Nosotros debemos reflejar la apariencia familiar. ¿Cuál apariencia y cuál familia? Hoy nosotros tenemos una familia nueva. Hoy nosotros somos parte de la familia de Dios, y nosotros tenemos que reflejar, ¿sí? La apariencia familiar, comenzando con el ejemplo de Dios, que es santo, santo, santo. El ejemplo del Señor Jesús en el mundo, que anduvo caminando entre la gente, pero nunca pecó. Entonces tenemos que reflejar esa apariencia familiar. Número dos, es nuestra meta, tener una vida en santidad, tomar en cuenta todos los días el modelo de Jesús, porque cuando Jesús aparezca, dice la palabra de Dios que seremos plenamente como Él, pero ahorita tenemos que seguir el ejemplo, pero ese ejemplo nos impulsa a nosotros al punto dos, es nuestra meta, ser plenamente como Él. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjense la declaración que hace Juan a sus lectores originales. Ahora somos hijos de Dios. Aplicado a nuestra vida, ¿qué somos nosotros ahora? Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hasta este momento nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, es nuestra meta,
se nos enseña que debemos llevar vidas santas, vidas en obediencia, una vida santa, porque ese ha sido nuestro llamamiento, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo nos llaman ahorita? Hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, seremos semejantes a Él. Jesús fue transfigurado, se transfiguró, se pudo ver su gloria, se pudo ver y saber de la obediencia y la santidad que había en Jesús. Jesús fue crucificado, Jesús resucitó al tercer día con un cuerpo glorificado sin relación con el pecado. Subió a los cielos y con la misma gloria que se le vio subir vendrá sin relación con el pecado. ¿Cómo vamos a ser nosotros? Nosotros dice que seremos semejantes a Él. En otras traducciones habla que seremos semejantes o seremos iguales, aunque sabemos que no es en su totalidad. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero tenemos que seguir el ejemplo y esa es nuestra meta, el verle algún día como Él es. Pero sabemos que cuando Él se manifieste su segunda venida, seremos semejantes a Él. Versículo 3, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es esa esperanza? El regreso del Señor Jesús, la segunda venida, dice claramente, se purifica a sí mismo, habla de santidad, así como Él es puro. ¿Quién puede purificarnos? El Señor a través de su palabra. La comunión con Él. Ir todos los días en arrepentimiento delante del Señor, humillados, con un corazón sincero. En Primera de Pedro, capítulo 3, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 17 al 19, perdón, se nos dan tres razones para esta conducta. Se dan tres razones por esta conducta en los versículos del 17 al 19. Versículo 17. Y pueden marcar si quieren esas palabras que les voy a mencionar. Y si invocáis por Padre, pueden marcar ustedes invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabemos que la Biblia nos dice que somos extranjeros y advenedizos, somos peregrinos en este mundo, que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero dice claramente que se nos dan tres razones para esta conducta. Invocamos a Dios por Padre. Dice que debemos conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida en este mundo. Debemos de conducirnos bajo el respeto de Dios, tener ese temor reverente al Señor, esa obediencia a Dios y a su palabra. Versículo 18. Sabiendo que pueden marcar, fuisteis rescatados. Vean el mensaje que le da Pedro a sus oyentes originales. Fueron rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19. Sino marquen con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, estamos hablando de un cordero perfecto para el sacrificio. Como se le dijo a Jesús, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entre ellos estábamos tú y yo. Entonces, nuestro Padre Dios juzgará a sus hijos según como hayan vivido de acuerdo con las normas familiares. Nuevamente,
¿Cuál familia? La familia de Dios. Somos parte de un reino y tenemos un rey. Y en ese reino hay leyes, hay mandamientos, hay decretos, hay estatutos, hay límites que no debemos traspasar. Hay palabras que debemos obedecer. De hecho, la palabra de Dios es para obedecerla toda. Pero Dios juzgará a sus hijos según como hayan vivido de acuerdo a las normas familiares. No se te olvide que somos parte de la misma familia. Entonces le dice Pedro a sus hermanos, han sido hechos libres, o sea, fueron rescatados. Y si lo aplicamos a nuestra vida, también nosotros fuimos rescatados. ¿De qué? De nuestra vacía o vana, de nuestra vacía manera de vivir. Muchos en la época de Pedro y que recibieron este mensaje, tal vez como en la actualidad, tenían una vida vacía, o se sentía que su vida no tenía ningún valor. Y al llegar Dios, Jesús, el Espíritu Santo a la vida de tal persona que tenía una vida vacía o así era su manera de vivir, fueron transformados, como lo fuimos nosotros. Esto de ser rescatados nos permitió ingresar o ser parte de esta familia. Y de verdad véanlo ustedes como un privilegio. Es la familia más grande y más importante. Pero esto se hizo posible por un costo muy grande. Dice el versículo 19, la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el costo. Eso fue lo que dio Jesús. Entonces, hablar de Cristo, en el caso de Pedro, lleva a Pedro de inmediato a desarrollar un tema de la grandeza de su obra y de sus resultados. Sí, dice, ustedes invocan a Dios por Padre, ustedes fueron rescatados y fue por la sangre del Señor Jesús. El plan de Dios ejecutado por el Espíritu Santo, por Jesús, perdón, y hoy el Espíritu Santo nos convence de todo lo que Dios ya hizo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Listos, 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios escogió a Cristo. Espero que me exprese bien y usted también escuche bien. Dios escogió a Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero Él ha sido manifestado en los últimos tiempos. Hay una plática divina, gloriosa, en Isaías capítulo 6, donde se escucha una voz, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Fue voluntario el ofrecimiento, pero ya Dios tenía un plan y el escogido para venir a este mundo fue Jesús. No estoy hablando de creación ni nada, sino de cómo fue escogido y cómo Jesús también voluntariamente vino a este mundo y se manifestó, le dijo Pedro a sus oyentes, en este tiempo, por amor de ustedes, o sea, por amor de los que escucharon primero y por amor de nosotros. Entonces, los cristianos tienen una base para una completa confianza en Dios. Debe ser el objeto de nuestra fe en el presente, en tu presente y en mi presente, pero también de una esperanza futura, de que el Señor Jesús vendrá algún día por su iglesia, por la familia, por el cuerpo, por la novia, o sea, por nosotros. Versículo 21. Y mediante
el cual creísteis en Dios, hablando de Jesús, que se manifestó en los postreros tiempos, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es que tu fe y tu esperanza deben ser en Dios. Es así porque en Cristo hemos sido rescatados por medio de su sangre. Posteriormente, sabemos que Dios lo resucitó y le dio gloria. Jesús murió, pero Dios lo levantó, le dio gloria, y esa sangre nos rescató. Entonces, debemos tener siempre una plena confianza en el Señor y en la esperanza que Él nos ha comunicado a través del Evangelio. Voy a compartirles de aquí en adelante, no sé si tengan ustedes la nueva Biblia al día o la Biblia al día. Les había compartido a ustedes una aplicación para que pudieran instalar, pero de todas maneras estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a hablar del versículo 13 en adelante en la nueva Biblia al día. ¿Sí? Pueden ustedes abreviar NBD, Nueva Biblia al día. Dice el versículo 13. Por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. ¿Se acuerdan? Le veremos tal y como Él es, seremos transformados, seremos rescatados completamente de todo, pero dice en esta traducción, dice la palabra de Dios, estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. El inminente retorno de Cristo debe motivarnos a vivir para Él. Eso significa estar mentalmente vigilantes, lo que en otras traducciones dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es lo que significa estar mentalmente vigilantes. Primera de Pedro 5:8 que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que estar mentalmente vigilantes. Tenemos que ser disciplinados, o sea, sed sobrios. Tu vida cristiana tiene que tener una mente vigilante, pero también tienes que ser disciplinado. Tienes que estar concentrado. Tenemos que esperar por completo. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Están ustedes listos para encontrarse con Cristo? Es para reflexionar, no para hacerlos dudar. Creo que tenemos que esforzarnos todos los días y decir, sí, estoy listo para el encuentro con el Señor. Tenemos que vivir de esa manera. Por eso se nos enseña a través de la palabra que debemos estar mentalmente vigilantes, que debemos ser disciplinados y estar concentrados, o sea, esperar por completo la venida del Señor Jesús. Esto nos tiene que motivar a vivir para Él, para estar listos todos los días para encontrarnos con el Señor. Versículo 14. Sean hijos obedientes. Bueno, le hago otra pregunta. ¿Somos hijos obedientes? ¿Se considera usted o me considero yo un hijo obediente? ¿Qué puedo lograr con ser obediente? ¿Qué puedo transmitir? ¿A quién puedo edificar? ¿A quién le puedo enseñar? ¿Cuál es la meta en mi vida o la meta que el Señor me enseña para decir que debo ser hijo obediente? Pedro dice, sean hijos obedientes. Aquí no está, no hay opciones. Aquí habla directo, porque dice que debemos ser obedientes. No hagan todas las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Entonces, hay una grande diferencia en decir,
bueno, aquel hace aquello y aquello porque vive sin conocer a Dios, no conoce a Dios. Y al no conocer a Dios, no hay un temor en el corazón, aunque haya alguna ética moral o aspectos morales, muchas personas viven sin Dios en el corazón, pero a nosotros se nos exhorta a decir que debemos de vivir como hijos obedientes. Entonces, hágase esa pregunta a usted mismo. ¿Soy un hijo obediente, una hija obediente? ¿Obedezco cuando me conviene? Si soy obediente, el Señor me va a ayudar a estar vigilante, a ser disciplinado, a motivarme a vivir para Él y frenarme para no hacer las cosas que hacía antes cuando no le conocía. Miren, les doy un ejemplo de mi vida. Cuando yo me portaba mal, andaba en mis 16 años, yo le decía a Dios, Dios, ayúdame a hacer esto, ayúdame, Señor, y te prometo que es lo último que voy a hacer. ¿Cuándo Dios va a ayudarle a un pobre siervo ahí, cervatillo, un siervo a hacer cosas malas? Dios no nos va a ayudar a hacer cosas malas. Pero sin darme cuenta ya estaba invocando a Dios. Y llegó el momento en el que Dios me alcanzó. Pero muchas veces en el cristianismo, ya conociendo a Dios, Señor, ayúdame. Y es válido pedir ayuda, pero es mejor, créanme, vivir una vida en obediencia todos los días. Por eso menciono la palabra disciplina, el estar con una mente diligente y vigilante, el tener dominio propio. La obediencia y la mente vigilante tiene que ser todos los días. Precisamente por eso Pedro les decía que deben de tener cuidado. O en el versículo 14, sean hijos obedientes. Versículo 15, más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa. Sean obedientes y vivan de manera totalmente santa. Así como también Él es santo, así como también es santo el que los llamó. Entonces, tenemos un llamamiento a una vida santa, porque es santo el que nos llamó. El Señor nos ha apartado para Él y tenemos que apartarnos del mundo todos los días. Esto incluye la manera de vivir, de pensar, de vestir, de relacionarnos, de todo aquello que no le agrada a Dios. Nosotros sabemos cuando hablamos, pensamos, nos vestimos y sabemos, hay algo interno que nos dice, no, no, o sea, no es correcto esto. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos reclama una vida de obediencia y una vida de santidad. No estamos solos. Hay alguien que dijo, desde que conocí al Señor, ya no peco a gusto. Es que no tenemos que pecar. O sea, es imposible que no peques porque dice que si tú dices que no pecas, le haces a Dios mentiroso, pero ya no somos fabricantes de pecado, pero pues se entiende la enseñanza, ¿no? O sea, desde que conocí al Señor, ya no peco a gusto. Jamás volverá a hacer lo mismo, jamás. Gracias a Dios. Versículo 16. Pues en la escritura dice, en la palabra de Dios, sean santos, porque yo soy santo. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. Miren, en cuanto a ser santos, el libro
que más nos puede hablar de santidad, habla de los sacrificios, ofrendas y todo, es Levítico. Y ya en su momento a la mayoría les había aconsejado esto. Lean Levíticos en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera, y les dije otra más. Nos va a edificar mucho, pero no lo lean en semanas. Si es posible, léanlo en una semana o en 3 días. De verdad, va a ser muy edificante. En las Américas, gracias, hermana Silvia. Va a ser muy edificante. Entonces vamos a ver nada más algunas citas en la misma traducción que les estoy diciendo, Nueva Biblia Viva. Vamos a Levítico 11, 44 y 45. Capítulo 11, versículo 44 y 45. Yo el Señor, su Dios, fíjense cómo lo registra Moisés, ¿no? Yo el Señor, su Dios. Consérvense puros en estas cosas y sean santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, no se contaminen tocando estos animales que se arrastran sobre la tierra. Claro, tenemos que interpretarlo, ¿no? Porque esto se lo dijo a su pueblo porque eran las leyes de purificación, de limpieza, de santidad, y no había que tocar ciertas cosas. Hoy, no, se amplía esto a no tocar, a no mirar, a no hablar, a no agarrar, pero lo más importante es lo que se destaca al principio. Yo, el Señor, su Dios, yo soy el Señor, su Dios, santo. Consérvense puros y sean santos, porque yo soy santo. Versículo 45. Yo el Señor, el que los sacó de Egipto para ser su Dios, por lo tanto, deben ser santos como yo soy santo. Una de las formas que el Señor escogió para enseñar a su pueblo fue la repetición. Y vean, él enfatiza mucho esto. Yo soy el Señor. Yo soy su Dios. Yo soy santo. Y eso no ha cambiado. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es nuestro Dios y Él es santo. Y nos dice que debemos conservarnos puros y ser santos. Levítico 19, 2, 5 y 6. Listos, ok. Levítico 19, versículo 2, 5 y 6. Versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Versículo 5. Ahora pues, perdón, es Éxodo, les dije Levítico, me equivoqué. Es Éxodo 19:5. El 2 está bien. Levítico 19:2 y Éxodo 19:5 y versículo 6. Ahí sí estoy bien. Disculpen por la confusión. Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, el oír está relacionado con la obediencia. Si dieres oído a mi voz y prestaras atención, o si escucharas inteligentemente y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que, hermanos, santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el mensaje que el Señor le dio a Moisés para poder transmitirlo. Yo soy el Dios creador. Yo soy el dueño de todas las cosas. Yo soy su Dios y les pido una cosa, sean santos, porque ustedes me serán un reino de sacerdotes y el sacerdote, para ser nombrado sacerdote, tenía que ser de la línea de Aarón, o sea, apartado, llamado por Dios. Hoy el Señor también nos hace ese llamado. El sacerdote tenía que llevar una vida estricta delante de Dios y del pueblo. Tenía que llevar una vida concentrada y disciplinada. Hoy a nosotros nos dice que nos hace un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel y que hoy se nos dice también a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Fíjense lo que le dice Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es divina, sí, pero es santo. Él dio a conocer a Dios, al pueblo y a sus discípulos. Les decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús también llevaba una vida de santidad. Y nadie, dice, ha visto a Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo sí, y le ha dado a conocer. Y tenemos nosotros que llenarnos de la palabra de Dios y conocer cada día más al que nos ha llamado y que se dice y que hemos comprobado en esta inspiración divina que Él es santo, santo, santo. Muy bien. Volvemos a Pedro en la nueva Biblia al día, versículo 17. Ya que ustedes dicen que es su Padre el que juzga las obras de cada uno sin tener favoritos, escuchen bien, sin tener favoritos, porque algunos dicen, yo soy la favorita de Dios, yo soy el favorito de Dios. Híjole, qué grande responsabilidad se están echando encima. Es bonito decirlo, pero al que mucho se le da, mucho se le demandará también. Entonces vivan dándole la honra mientras estén de paso por este mundo. ¿Cómo tienes que vivir? Siendo un hombre que tiene temor en el corazón, alguien que le da honra a Dios mientras estemos de paso por este mundo. Versículo 18, 18 y 19. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil. Y yo decía, ¿por qué nos tiene que decir inútiles? Bueno, creo que así era nuestra vida. No tenía sentido ni propósito. A ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acaban como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto, lo que les decía, perfecto. Miren, un esclavo era redimido cuando alguien pagaba el dinero para comprar su libertad. Dios pagó nuestro rescate para librarnos de la tiranía del pecado, no con dinero, sino con la preciosa sangre de su propio Hijo. Entonces, no podemos escapar del pecado por nuestros propios medios. Solamente la vida del Hijo de Dios puede librarnos. Solamente Él. 20 y 21. A Cristo, Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo. Y Él apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. ¿Cuál es el bien? El rescate. ¿Qué sucedió con ello? Fuimos perdonados, fuimos rescatados, llegó la salvación. Fue para bien de nosotros. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios. Creen que lo resucitó y lo llenó de gloria, para que ustedes pongan su fe y esperanza en Dios. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios,
que lo resucitó y lo llenó de gloria para que ustedes pongan su fe y su esperanza en Dios. Así es que nosotros tenemos que valorar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, por lo que Él hizo hace más de 2000 años y por lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Llegó la obra de salvación a cada uno de nosotros por el plan perfecto de Dios. Terminamos con el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si nosotros vivimos en santidad, si nuestra mente ha sido apartada para Dios, si nuestro corazón, todo nuestro ser ha sido apartado para Dios, ¿cómo tiene que ser también nuestro amor hacia los demás? ¿Se acuerdan que les hablaba también de nuestro compañerismo, confraternidad, amistad, el amor entre hermanos? Como habla de algo colectivo, podemos decir que habla de la coinonía, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿De qué estamos hablando aquí? Del amor no fingido. Implica una entrega desinteresada. Por esa razón, una persona egoísta, y debemos entenderlo, no puede amar de verdad. El amor de Dios y su perdón nos libra de la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y nos motiva a satisfacer la necesidad de los demás. Ese amor que Dios ha puesto en nosotros, puro y santo, se va a preocupar también por las necesidades, muchas veces primero por las de los demás. Nosotros debemos amar siguiendo el ejemplo de Jesús, entregándonos de una manera en la que pueda sentirse verdaderamente el amor. Todo esto, hablando de manera general, nos habla de una vida o de este llamamiento a tener una vida de santidad. Cada uno de nosotros ha sido llamado para ser parte de este reino de sacerdotes y de la nación santa. ¿Por qué? Porque tenemos el llamamiento, repito, a una vida santa, cada uno de nosotros. Y otra vez, porque Dios que es santo, 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 por siempre santo. Entonces, nuestra vida, todos los días, tiene que levantarse para ser obedientes y para vivir en santidad. Vale la pena vivir de esta manera, porque algún día seremos recompensados por la fidelidad, por la misericordia del Señor, más que porque tú y yo lo merezcamos, es por el amor de Cristo que Él demostró ya hace 2000 años, ofreciendo su propia vida en rescate por cada uno de nosotros. Por eso dijo Pedro a sus oyentes, que se manifestó en el tiempo que tenía que manifestarse por el bien de ellos, pero ahora ese bien también te alcanzó a ti, a mí y a los que el Señor nos permita hablarles para que a través de la palabra de Dios puedan ser alcanzados y formen parte del reino de sacerdotes y de la nación santa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde